Bueno, compañeros, esta discusión es muy importante. Nosotros decidimos cambiar un poco, variar un poco el orden del día de esta escuela para poder incluir este punto, ¿no? Que es el punto de la situación política en América Latina y todos los levantamientos revolucionarios que se están produciendo, ¿no? Que además han tenido lugar muy rápidamente uno detrás de otro, ¿no? Y hasta incluso de forma un poco sorpresiva. Aunque nosotros sí habíamos hablado de esto, ¿no? Habíamos combatido la idea de una ola conservadora, habíamos dicho que había un ambiente de polarización social, un ambiente explosivo, pero de todas formas cuando se desarrolla con la profundidad y la duración en el tiempo con la que se desarrollan procesos como por ejemplo el de Ecuador, el de Chile, lo que está pasando ahora en Colombia, pues es realmente bastante sorprendente, ¿no? Tenemos que decir que lo que estamos presenciando es una ola insurreccional, no es simplemente una protesta normal y corriente. Esto no se trata de que hay un movimiento por un punto en particular y la gente se manifiesta desde un punto a otro y le piden algo al gobierno, ¿no? Sino que estamos hablando de movimientos que toman acción directa, no esperan a que el gobierno haga algo, sino que toman acción directa, que no son detenidos por la represión tan brutal que se ha desatado contra estos movimientos y que se dan, que desafían todo el régimen establecido, no un aspecto u otro del mismo, no un punto puntual o un pliego petitorio concreto, y que además en algunos de estos casos se han empezado a dar elementos de grietas dentro del aparato del Estado y la formación, aunque de forma todavía muy embrionaria, de organismos de poder obrero, ¿no? O sea, de alternativa de poder. Esto es de lo que estamos hablando, por eso decimos que estos movimientos tienen un carácter insurreccional y es importante analizarlos en detalle, ¿no? Además, esto no se está produciendo en un solo país, sino que es una oleada, se está produciendo en un país tras otro, ¿no? Si nosotros lo pensamos hasta incluso remontándonos a los últimos 6 meses, podemos ver que en primer lugar tuvimos el levantamiento en Puerto Rico. Puerto Rico, que es, digamos, a medio, es América Latina, pero también es un estado de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que vimos allí fue un movimiento muy grande que surgió por una cosa accidental, por un tema democrático muy sentido, ¿no? Y que se convirtió en un movimiento masivo que duró mucho tiempo y que logró derrocar el gobernador, ¿no? Que era la principal figura contra la que se dirigía este movimiento, y que posteriormente ha dado también lugar a un movimiento allí de asambleas populares, de discusión y demás, ¿no? Eso fue, como digamos, el primer indicio. Luego tuvimos el levantamiento en Haití, que dura ya prácticamente, dura más de 2 meses, donde ha habido más de 200 muertos, pero es un levantamiento insurreccional totalmente, ¿no? La población sigue en las calles, ha habido incendios de comisarías de policía, etcétera, etcétera, un movimiento que ni parece terminar de conseguir una victoria, pero el régimen no puede aplastar ese movimiento en uno de los países más pobres del continente. O mejor dicho, en uno de los países donde las condiciones de vida de la gente son más pobres, ¿no? Luego vimos el levantamiento en Ecuador, que se desarrolló de forma muy rápida y de forma muy interesante también consiguió una victoria parcial. Luego vamos a entrar más en detalle en esto, pero el hecho de que ese movimiento tan rápido, tan insurreccional consiguiera una victoria, también yo creo que tuvo el efecto de animar a otros movimientos parecidos, de dar ánimo al movimiento de que sí se podían conseguir cosas, ¿no? Luego vimos Chile, el movimiento en Chile, que voy a entrar más en detalle en un momento, pero que se produjo en un país que supuestamente era el oasis de América Latina, y el país que era utilizado como un modelo por la burguesía, por los capitalistas, de mira, aquí hemos aplicado las políticas que nosotros queríamos durante 30 años de forma irrestricta y ha tenido éxito, ¿no? Hemos levantado a no sé cuánta gente de la pobreza, hemos creado una clase media, y en ese país se produce este movimiento. Nosotros sabemos
que ese oasis no era tal oasis, ¿no? Lo dijo Carlos, hubo un movimiento enorme en 2011, 2013, antes de eso con el movimiento de los pingüinos, también la rebelión de los estudiantes secundarios en 2008, ha habido muchos movimientos, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista de la opinión pública a nivel internacional era un país que había quedado, digamos, al margen de todos estos procesos revolucionarios de América Latina de los últimos 15 años anteriores, ¿no? Y después de eso hemos visto Colombia, ¿no? El país quizás menos predecible de donde se pudiera dar un movimiento de este tipo. Un movimiento que todavía continúa al día de hoy, ¿no? Una huelga general que se convierte en un movimiento más amplio, más permanente. Y también, en el caso de Colombia, había indicios de que algo así se estaba preparando, pero de todas formas cuando se da la explosión también es sorprendente, ¿no? Diría yo también que todos estos movimientos son parte de una oleada más amplia, ¿no? No es solamente América Latina, aunque en América Latina tiene algunas características particulares, obviamente, y en cada país también tiene su especificidad. Pero es parte de una serie de movimientos que se han dado a nivel internacional en el último año, ¿no? La revolución en Sudán, la revolución en Argelia, que lleva ya 7 meses y continúa. Los movimientos que se han dado en las últimas semanas en Irak, en el Líbano, movimientos también en Irán. Es, digamos, como una nueva oleada de fermento a nivel internacional, justo en la víspera de la recesión mundial que se avecina. Y en la que, como dije esta mañana, uno de los protagonistas es la juventud. Gente muy joven que se pone en la primera línea de las barricadas, de los enfrentamientos con la policía. Algo que también sucedió, entre paréntesis, en Cataluña, por ejemplo, ahora cuando fue la sentencia de los presos políticos en octubre, hubo 2 o 3 semanas de barricadas todas las noches y la gente que estaban allí eran la gente más joven, ¿no? De esta generación, la generación, digamos, de la crisis del 2008, ¿no? Y eso creo que es bastante significativo. Si entramos en los casos particulares, que yo creo que es importante analizarlos para sacar algunas lecciones más amplias, empezando por Ecuador. En Ecuador tenemos un gobierno, irónicamente, de presidente Lenín, ¿no? Moreno. Obviamente en Ecuador hay una tradición comunista muy fuerte, muy arraigada, hay mucha gente que tiene este tipo de nombres y luego no responden a la... Y el presidente Lenín Moreno realmente fue elegido como parte de la continuación del movimiento de la Revolución Ciudadana de Correa, ¿no? Pero inmediatamente que llegó al poder, o muy poco después, se volteó totalmente y él llegó a un acuerdo con Estados Unidos y además, como garantía de ese acuerdo, de que él era alguien fiable, que esto iba en serio, él entregó a Assange, ¿no? a las autoridades británicas, en realidad a las autoridades de Estados Unidos, que es donde va a ir a parar finalmente, ¿no? Assange había estado... Bueno, eso fue un escándalo realmente, porque Assange no solamente estaba protegido en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, en Londres, sino que le habían dado la nacionalidad ecuatoriana. O sea, el gobierno entregó a un ciudadano ecuatoriano, en un primer momento a la policía británica, pero además de eso le tenían vigilado, ¿no? Ha salido ahora la información de que tenían cámaras dentro de la embajada y estaban pasando esa información a la CIA directamente de todo lo que él hacía, ¿no? Bueno, este es un aspecto secundario, pero que tuvo una cierta importancia de cara a que Lenín Moreno estableció sus credenciales como un aliado fiable del imperialismo, y entonces se firmó un pacto, ¿no? un acuerdo, un préstamo multilateral de 10.000 millones de dólares, de los cuales el Fondo Monetario tenía 2.000 millones, y ese préstamo obviamente venía con una carta de intención que firmó el presidente Moreno. Y eso implicaba un ajuste brutal contra la clase trabajadora, al mismo tiempo que esas medidas, son como 15, 17 medidas, planteaban unas vacaciones fiscales para las grandes empresas que no habían pagado los impuestos de ese año, una rebaja del impuesto para la importación, es decir, toda una serie de medidas que transferían una gran cantidad de dinero de los bolsillos de la clase trabajadora, de los campesinos y de los pobres,
a los bolsillos de los capitalistas, los oligarcas, las multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Una reducción masiva del déficit fiscal en un país además que está dolarizado, es decir, que no tiene ninguna margen de maniobra en su política monetaria, ¿no? Además, unas medidas que incluso desde cualquier punto de vista van a ser un desastre, ¿no? Porque, por ejemplo, han planteado una rebaja de las limitaciones a la exportación de capital, con lo cual, teniendo en cuenta que la moneda allí es el dólar, eso va a provocar inmediatamente una fuga de capital en cuanto haya una crisis, va a dejar a los bancos descapitalizados, ¿no? Pero lo más interesante es que este gobierno se enfrentó desde el primer día, el 2 de octubre, cuando se declaró el paquetazo de Moreno, se enfrentó con un movimiento insurreccional en todo el país, ¿no? Empezó con protestas en la capital, pero muy rápidamente hubo una huelga de transportistas, porque la medida clave era levantamiento del subsidio de combustible, que representaba un aumento del 100%, o en algunos casos más del 100% de los precios de combustible para el usuario. Y bueno, en un primer momento el gobierno declaró el toque de queda y el estado de emergencia, otra cosa común con estos movimientos, y eso no paró el movimiento. El gobierno llegó a una serie de acuerdos con los transportistas que desconvocaron, pero para aquel entonces ya se había unido la CONAIE al movimiento, la Confederación de Organizaciones Campesinas e Indígenas, que tienen mucha fuerza, mucha tradición en Ecuador, que viene de la tradición de haber tumbado varios gobiernos, ¿no? En el 98 tumbaron el gobierno de Abdullah Bucaram, en el 2000 tumbaron el gobierno de Jamil Mahuad, en el 2005 creo que fue, tumbaron el gobierno de Lucio Gutiérrez. O sea, hay una tradición de movimiento grande del campo hacia la ciudad, una huelga general en la ciudad, la declaración de asamblea del pueblo, y tumban a un gobierno. El problema es que después de que tumban a un gobierno sube otro gobierno y eventualmente continúa con las mismas políticas, ¿no? Pero ese movimiento se empezó a mover, hubo bloqueos de carreteras, y cuando el gobierno mandó al ejército a romper estos bloqueos de carreteras se empezó a dar una situación bastante interesante, porque en algunos casos, no era generalizado, pero hubo algunos casos en que los soldados se pusieron del lado de los bloqueadores, ¿no? Se negaron a levantar el bloqueo, en algunos casos escoltaron a los manifestantes que se dirigían hacia la capital para tomar Quito, ¿no? Y en escenas totalmente impresionantes, el gobierno tuvo que huir de la capital. Ese mismo día tenían una rueda de prensa en el Palacio Presidencial, estaban todos los periodistas ahí esperando, y a rato las masas avanzaban por las calles de Quito en dirección al Palacio Presidencial. ¿Con qué objetivo? No con el objetivo de tumbar el paquetazo solamente, sino de tumbar al gobierno, ¿no? Estaba claro. Y el gobierno tuvo que huir de la capital en helicóptero, desconvocar la rueda de prensa, evacuar a los periodistas. Una situación claramente insurreccional. Se trasladó el gobierno a Guayaquil, que es la sede más fuerte tradicional de la oligarquía ecuatoriana. Y bueno, se abrió un movimiento realmente que dejó 10 muertos, 1.100 detenidos, 1.300 heridos, y un movimiento, digo, insurreccional, ¿no? En muy pocos días. De hecho, la huida del gobierno de la capital fue el mismo viernes, ¿no? El movimiento empezó un miércoles, jueves, y el mismo viernes ya huía el gobierno de la capital. Y los indígenas y los trabajadores habían tomado la capital. Se convoca una huelga general para el día 9 de octubre, que es masiva. El día 10 de octubre se produce una toma breve de la Asamblea Nacional, es decir, los manifestantes, 50.000 personas en la capital, rompen todos los cordones policiales, el ejército está en las calles, y toman la Asamblea Nacional con el objetivo de declarar la Asamblea del Pueblo, es decir, de construir un poder alternativo basado en la movilización de las masas en las calles. Bueno, son repelidos, tienen que salir, y el día 11 se producen escenas totalmente sin precedentes, ¿no? En el que se convoca una gran asamblea del movimiento en el Aula de Cultura de Quito, y ya ha habido 8 muertos para ese día. El gobierno niega que haya habido ningunos muertos, y el movimiento allí toman, o sea, secuestran a 8 policías, los ponen arriba en la tarima del aula de cultura, les desarman, les quitan los chalecos antibalas y exigen que el gobierno les entregue los cuerpos de
los muertos, porque ellos saben que están en la morgue, en el hospital, etc., ¿no? Entonces van con los policías a buscar los cadáveres y los entran en la sala, por lo menos 2 de ellos, a hombros de la policía. Están obligando a la policía a servir al movimiento, ¿no? Y además amenazan a la policía con que ellos van a ir a tomar el Congreso Nacional con la policía al frente y desarmados, sin chalecos antibalas, para que ellos sepan lo que es la represión que han estado sufriendo. No solamente eso, sino que obligan a los periodistas que están allí dentro a hacer una retransmisión en directo para todo el país por televisión de esa asamblea, ¿no? Bueno, esos son elementos de poder obrero, ¿no? Donde el movimiento no se conforma con pedir algo al poder, sino que toman el poder en sus propias manos y toman una serie de medidas. Y sin embargo, esto es el día 10, 9, 10, 11, sin embargo, el día 12 se produce una negociación con el gobierno, una negociación televisada también, en directo, para toda la nación, donde los dirigentes de la CONAIE aprovechan para decir una serie de cosas que llegan a toda la población en esa transmisión, pero que finalmente termina con un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de levantar el decreto de fin del subsidio de combustible y abrir una mesa de negociación para los otros puntos y para un nuevo decreto, ¿no? En realidad, allí la dirección de la CONAIE, para decirlo así entre nosotros, bueno, o bien cometió un error muy grave o traicionó lo que el movimiento podía haber llegado, ¿no? Porque en realidad allí de lo que se trataba no era de un punto o 2 puntos, sino era la pelea por el poder. ¿Quién gobierna en este país? La Asamblea del Pueblo, el pueblo movilizado, bloqueando todas las carreteras del país, marchando a la capital, o el gobierno, que ya no estaba en el Palacio de Gobierno, sino que estaba en Guayaquil, ¿no? Y entonces ellos firman esto a cambio de la desmovilización del movimiento, y el movimiento se desmoviliza. Entonces, la gente lo ve como una victoria a la medida que han conseguido el punto más importante, que era de la lucha, pero a la vez una victoria agridulce porque se podía haber conseguido mucho más, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? Yo creo que son dos problemas. Uno que es específico de Ecuador, es el sectarismo de la dirección de la CONAIE con respecto del correísmo, ¿no? Con respecto del movimiento de Correa. Correa está en Bruselas, pero obviamente hay diputados y demás que están allí, que han participado, han llamado también a la protesta y todo. Y la CONAIE se da cuenta de que si ellos tumban a Moreno, por lógica parlamentaria, finalmente eso puede favorecer a que vuelva a Correa y vuelva al poder. Ellos no tienen una perspectiva de la toma del poder, ese es el principal fallo, ¿no? Pero además a eso se añade el sectarismo contra Correa. Sectarismo que hay que explicarlo un poco más, ¿no? Porque viene también de algunas decisiones del gobierno de Correa que rompió con algunos sectores que habían apoyado inicialmente a ese gobierno, algunas decisiones que tienen que ver con la minería de extracción y otras decisiones que llevaron a un conflicto, ¿no? Y por ese sectarismo, ¿no? Porque el gobierno decía, no, porque ustedes son correístas, lo que ustedes quieren es tumbar el gobierno para que entre Correa. Y entonces la dirección de la CONAIE, en lugar de decir, no, nosotros ni somos correístas ni dejamos de ser, nosotros somos el pueblo organizado que quiere tomar el poder en sus propias manos, dicen, no, nosotros no somos correístas y nuestra intención no es tumbar el gobierno, ¿no? Caen en esa trampa. Al final, la principal limitación es el carácter reformista de esta dirección, que no concibe la toma del poder, que en ningún momento en el pliego petitorio, en las declaraciones de la dirección de la CONAIE, se puso el punto de abajo Moreno, cuando era el grito que todo el mundo tenía en la calle, incluso en la propia asamblea allí del aula de cultura, era lo que todo el mundo gritaba, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos varias cosas, ¿no? Por cierto, el gobierno de Moreno tiene el apoyo de toda la oligarquía ecuatoriana y de los Estados Unidos, obviamente, pero de toda la oligarquía ecuatoriana. Tienes que pensar que este gobierno, Moreno, se presentó a las elecciones contra candidato de la burguesía, candidato tradicional de la burguesía. Sin embargo, ahora todos, ¿no? Nebot, Novoa, el Partido Social Cristiano, la alcaldesa de Guayaquil, todos se ponen detrás del gobierno de Moreno, apoyando al gobierno de Moreno contra este levantamiento revolucionario, y a pesar de eso, el gobierno no es capaz de derrotar el movimiento por la fuerza, ¿no? Según eso demuestra la enorme fuerza del movimiento, de la clase trabajadora, de los campesinos pobres, cuando se pone en movimiento, y finalmente la cuestión más sangrante es la ausencia de una dirección revolucionaria que pueda llevar este movimiento a la victoria.
Sin embargo, esos acontecimientos son extraordinarios, ¿no? Otro aspecto del movimiento que es importante es la creación de la Guardia Indígena, bueno, que ya existía de antes, pero vosotros habéis visto las imágenes, ¿no?, de los escudos hechos con métodos caseros, pero donde pone Guardia Indígena, Guardia Popular, y hay el símbolo de la hoz y el martillo, ¿no? O sea, una indicación bastante clara de elementos de autodefensa del movimiento, ¿no?, y demás. Y se produce ahí algunos indicios de ruptura del aparato del Estado en líneas de clase, ¿no? No solamente en el ejército, sino hasta incluso entre sectores de la policía, que por ejemplo el día 11 se niegan a reprimir cuando ya las masas están a punto de tomar el Palacio, el Congreso Nacional, ¿no? Bueno, esos son solo indicios, pero es lo que sucede cuando hay un movimiento revolucionario decidido que avanza, puede llegar a romper el aparato del Estado, aún el más poderoso. Bueno, sigue a esto muy rápidamente el movimiento en Chile, ¿no? Casi sin solución de continuidad. El movimiento en Ecuador termina el día 13 de octubre. Por cierto, el movimiento no ha terminado en realidad, ¿no?, sino que ahora hay un proceso en el que el gobierno está utilizando represión selectiva, deteniendo a dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, en Cotopaxi, en algunos sitios donde el movimiento fue más allá, que tomaron las gobernaciones, expulsaron a los gobernadores y todo. Les están acusando de rebelión, de sedición, y obviamente pues se está preparando el caldo de cultivo para un nuevo movimiento. No sabemos exactamente cuándo ni cómo, pero ahí está, ¿no? La experiencia de las masas les va a hacer ver que, bueno, se paró provisionalmente el primer paquetazo, pero el Lenín Moreno tiene que aplicar esas políticas de una forma u otra, ¿no? Ahí también otro paréntesis, que Correa dijo, ¿no?, en unas declaraciones desde Bruselas, dijo, bueno, no hay motivo para estas medidas. El motivo por el que se aplican estas medidas es porque Moreno es un gobierno corrupto y despilfarrador. En realidad el problema es la crisis del capitalismo y cómo la crisis del capitalismo afecta a un país como Ecuador. Sí hay motivos, desde el punto de vista de la burguesía, para aplicar estas políticas de ajuste brutal, ¿no? Luego empieza el movimiento en Chile, ¿no? El movimiento en Chile empieza también por una cuestión accidental, ¿no?, que es el aumento de 30 pesos del pasaje del metro de Santiago, que ni siquiera afecta a la gente del resto del país, pero que se convierte en el símbolo, como la gente dice allí, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? El símbolo de 30 años de políticas de ataque a la clase trabajadora, de ataques a los derechos, etcétera, ¿no?, y de una creación de una desigualdad social brutal. Y eso empieza más o menos el 6 de octubre, se decreta el aumento del pasaje y empieza el movimiento de los estudiantes secundarios, ¿no? Estamos hablando de gente muy, muy joven, que empiezan a saltar los tornos y se organizan de forma masiva para abrir las puertas del metro y demás, y que la gente simpatiza con ese movimiento. La represión policial no hace más que la gente simpatice todavía más, y esto finalmente explota el día 18 de octubre, viernes, ¿no?, cuando se queman más de 200 estaciones de metro en Santiago, y el gobierno decreta, igual que en Ecuador, decreta el toque de queda y el estado de emergencia, es decir, la militarización de varias ciudades del país, ¿no? Es decir, la respuesta represiva. Además de eso, cierran todo el sistema de transporte público para el viernes, el sábado y el domingo, no sé. Y eso hace que, además de eso, hay toque de queda, la gente no puede volver a sus casas, pero tampoco se puede quedar en la calle, ¿no? Entonces hay un desafío del toque de queda, hay saqueos, enfrentamientos con la policía, cacerolazos enormes en todo el país, y eso hace, esa represión de ese día, hace estallar el movimiento en todo el país. Ahora bien, Chile es un país que estaba preparado para una explosión de este tipo, ¿no? Todo el material combustible se había ido acumulando. Chile es el segundo país más desigual de la OCDE, donde el 0,1% de la población más rica acumula el 20% del ingreso nacional, no el 1%, sino el 0,1%, mientras que el 50% más pobre apenas tiene el 2,1% del ingreso nacional, ¿no?
donde se han aplicado la privatización del sistema de pensiones, donde se ha golpeado muy duramente la organización sindical, pero también un país en el que ha habido un proceso de acumulación de muchas oleadas de lucha, ¿no? La lucha de los secundarios en 2008, las diferentes oleadas de la lucha de los universitarios por la educación gratuita, que han llevado a huelgas generales, la lucha contra las pensiones privadas, las huelgas de los mineros del cobre, las huelgas de los portuarios, toda una serie de acontecimientos que han ido acumulando todo este material explosivo que ahora estalla en una gran insurrección popular nacional, ¿no? Finalmente, parecido, ¿no? El movimiento, perdón, el gobierno además, con una actitud muy provocativa, ¿no? hacia el movimiento al principio, que no hace más que enojar todavía más a la gente, ¿no? Cuando el ministro responsable dijo, bueno, pues si la gente no quiere pagar los 30 pesos, que se paren más temprano por la mañana, que la tarifa es más barata, o el presidente Piñera se fotografía, no sé, en Instagram, en las redes sociales, el mismo día tomándose una cena con su hijo en el restaurante más lujoso de la capital, ¿no? Mientras que la gente está luchando por 30 pesos, entonces eso hace que acumular más el descontento. El día 19 Piñera retira el aumento del pasaje, pero ya es demasiado tarde, eso ya no tiene que ver con el aumento del pasaje, es una rebelión nacional contra todo el régimen. El gobierno dice, y con razón, que nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso. Sí, el enemigo muy poderoso es la clase obrera y el pueblo que se levanta, ¿no? Lo más interesante es que el movimiento tiene un carácter extremadamente espontáneo. Las organizaciones que allí existen, ¿no?, van a la zaga del movimiento. Para el día 21 se convoca una huelga general, paro nacional, que no lo convoca nadie, ¿no?, que se convoca por las redes sociales, pero que sin embargo sí sale, ¿no?, y al que se unen varios sectores de trabajadores importantes, pero sobre todo se paraliza el país, se paralizan las calles, la gente sale desafiando la represión, el toque de queda, la militarización de la calle y demás. La represión ha sido brutal, ¿no? Bueno, yo ya he perdido realmente la cuenta de la cantidad de gente, pero no sé, el otro día leía unas cifras a lo mejor de 7.000 detenidos durante todo el proceso, una cifra similar de heridos. La mayoría de los heridos son heridos por disparos de perdigones o de balines de goma, impactos de gases lacrimógenos directamente a la cara, ¿no? Más de 200 personas, creo, o 150 personas han perdido visión en uno o dos ojos. Una represión muy fuerte que no detiene al movimiento, sino que además hace que la gente se organice, ¿no? Allí se ha organizado, sobre todo la juventud, en una serie de agrupaciones informales que se llaman primera línea, segunda línea u otros nombres en cada ciudad, que se organiza la defensa de las manifestaciones contra la represión policial y que garantizan que la gente se pueda movilizar, y que además no es como en algunas ocasiones hemos podido ver, por ejemplo, una minoría vanguardista de un black bloc que se enfrenta con la policía y aparte de los manifestantes en general, ¿no? Esta gente, los manifestantes en general lo ven como parte orgánica del movimiento que se encarga de la defensa del mismo contra la represión. Es algo un poco diferente, ¿no? Hay más concesiones, un intento de concesiones del gobierno el día 22, el 23-24 una huelga general, y empiezan a surgir organismos de autoorganización en los barrios, ¿no? Asambleas territoriales, coordinadoras territoriales, adoptan diferentes nombres, cabildos abiertos, y la gente empieza a organizarse por su propia cuenta, ¿no? Se crea finalmente una mesa de unidad social que agrupa tanto a los sindicatos, es decir, la CUT, los sindicatos mineros, el sindicato de trabajadores del sector público, el colegio de profesores, el sindicato portuario, pero también las campañas que ha habido en el último periodo, ¿no? El movimiento estudiantil secundario, el movimiento feminista, ¿no? Ha habido una movilización también muy grande allí a principio de año, el movimiento de no más pensiones privadas, no más AFPs, etcétera, etcétera, ¿no? En una especie de gran coordinadora nacional que trata de ponerse a la cabeza del movimiento, un movimiento que está totalmente escapado de su control. Luego también es muy importante lo que pasó
lo que pasó, creo que fue el día 14 de noviembre, ¿no? Cuando el gobierno, que está totalmente desbordado, porque cuando tú tienes un movimiento que dura ya un mes, ¿no? Con una represión diaria y enfrentamientos diarios con la policía, eso produce un desgaste de la capacidad de las fuerzas represivas de continuar, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de la munición, del propio desgaste físico de los policías, represores, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno trata de... es un gobierno que ya es muy impopular, ¿no? El 85% de la población apoya el movimiento. Y no solamente eso, sino que el 55% de la población ha participado directamente en el movimiento, según una de las encuestas. Yo no sé qué cantidad de gente participó directamente en la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? En un país de 200 millones de habitantes, la revolución se concentró en Moscú y Petrogrado y algunas otras zonas. Y obviamente la mayoría de la gente daba apoyo de alguna forma u otra, pasivo o lo que sea, al movimiento revolucionario, pero los que participaron directamente eran una minoría, no el 55% de la población. La aprobación del gobierno cae creo que al 9%, entonces Piñera decide probar el truco de la unidad nacional, ¿no? Es decir, vamos a hacer una concesión al movimiento y hacer una concesión en el terreno de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que voy a entrar en un momento, es una de las reivindicaciones del movimiento. ¿Y cuál es la concesión? La concesión es un pacto de todos los partidos del arco parlamentario, desde la derecha, que es el gobierno, derecha que en Chile... Chile frito. Una derecha que en Chile es una derecha pinochetista, ¿no? Hasta la izquierda, ¿no? Es decir, los partidos de la concertación, la nueva mayoría, pero también el Frente Amplio, ¿no? Que como ha explicado Carlos, es este nuevo partido que se supone que está a la izquierda de la izquierda oficial, ¿no? Y todos firman, con la única excepción del Partido Comunista, firman un acuerdo que se llama Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y entonces el primer punto de este acuerdo claramente pone los partidos firmantes las partes firmantes de este acuerdo se comprometen a la pacificación del país, el respeto de la legalidad vigente y las instituciones establecidas, ¿no? Ese es el objetivo del movimiento, ¿no? Que la gente salga de las calles. ¿Y qué le prometen al movimiento? Pues una forma, ¿no? De una asamblea constituyente. Lo que proponen es que para abril de 2020, haya un referéndum para decidir si queremos una nueva constitución o no, y que si se decide ir a una convención constituyente, que es lo que ellos proponen, esta sería electa en octubre de 2020 y finalmente en octubre de 2021 se pasaría a referéndum a la nueva constitución. Bueno, eso ya para empezar es claramente una maniobra para sacar al movimiento. El movimiento quiere algo ahora, no en 2021. Número 2, las normas para esta asamblea, esta convención constituyente son totalmente controladas, ¿no? Es decir, en primer lugar, se utiliza el mismo método de elección que la elección parlamentaria en Chile, que es un método muy antidemocrático, que favorece a los partidos establecidos, etcétera, etcétera. Hay un arrastre de votos, unos mecanismos que yo no entiendo totalmente, pero que favorecen a los partidos establecidos, a las listas y demás. De tal forma que nadie que represente realmente el movimiento tenga una oportunidad de entrar en esa asamblea. Pero no solamente eso, la Asamblea Constituyente lo pone allí en el acuerdo, los puntos de acuerdo, no puede decidir sobre sus propias normas de funcionamiento, que van a ser decididas en una comisión paritaria entre el gobierno y la oposición. Todas las decisiones de esa asamblea se tienen que tomar por mayoría de 2/3. Es decir, que si la derecha consigue una minoría de 1/3 en esa asamblea, o la derecha, bueno, los reformistas o quien sea, pueden parar cualquier iniciativa que tenga un apoyo mayoritario, ¿no? Y no solamente eso, la Asamblea Constituyente está supeditada a los poderes existentes actualmente. Bueno, una farsa, ¿no? Realmente. Pero lo más interesante es que, claro, esta farsa no es que sea una farsa, sino que la farsa está firmada por todos los partidos, incluyendo el Frente Amplio, el Partido Socialista, digo, con la excepción del Partido Comunista. Y, sin embargo, en una época normal, tú te podrías esperar que eso generara una cierta ilusión, la gente no tiene por qué necesariamente leerse la letra pequeña de lo que pone allí, y que el movimiento se desinfle un poco, ¿no? Pero no pasó eso, al contrario, el movimiento rechaza de plano esta trampa, ¿no? Empezando por la Unión Portuaria,
el colegio de profesores y finalmente el día 16, 2 días después, la mesa de unidad social saca un comunicado bastante duro diciendo que rechazan eso, ¿no? Bueno, digo, es bastante duro en el término de que rechazan el acuerdo nacional. De tal forma que tenemos ya una situación que no solamente es que Piñera está aislado, es que todo el régimen, ¿no? Todo el arco parlamentario está aislado de la voluntad mayoritaria del pueblo movilizado en la calle, ¿no? Lo cual, en lugar de tener la unidad nacional para someter al movimiento, lo que tienen es que han aislado todavía más cualquier palanca que tenían para tratar de controlar eso, ¿no? Eso provoca una ruptura muy fuerte dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que es una de las figuras más importantes del Frente Amplio, se sale de su partido con unos 100 militantes, la mayoría de allí. Creo que la mayoría de los militantes en Valdivia, en Concepción, la mayoría de los militantes sindicales, de Convergencia Social, etcétera, etcétera, se han salido, ¿no?, de todo esto. Ha habido una crítica enorme por dentro del Frente Amplio. Y el Partido Comunista se opone a esto, porque el Partido Comunista sí tiene raíces, ¿no?, en la clase obrera. Es un partido, digamos, de masas, ¿no? Bueno, no es muy grande, pero tiene raíces, ¿no?, en el movimiento. Y ellos pueden ver que esto no va, ¿no?, que esto la gente no lo va a aceptar y prefieren quedarse por fuera. Y son objeto de la represión estatal, ¿no? Ha habido allanamientos de locales del Partido Comunista, detención ilegal de algunos dirigentes. Pero también dentro del Partido Comunista hay todo tipo de declaraciones, ¿no? Hay gente que dice, no, esto es una victoria del movimiento. Lo que pasa, finalmente sacan un comunicado diciendo, lo que pasa es que estamos en contra de esto, pero proponemos estas otras normas de funcionamiento de lo mismo, ¿no? O sea, que la mayoría no sea de 2/3, sino de 3/5, que sea una asamblea constituyente, una convención constituyente paritaria de género, ¿no?, que haya asientos reservados para los pueblos indígenas, cosas así, que hasta... Dicen que es un avance. Sí, que es un avance del movimiento, que eso se ha conseguido por el movimiento y demás. Y esas son concesiones, por cierto, que yo no descarto que el régimen pueda conceder a algunas, ¿no? De hecho, es lo que están discutiendo ahora, ¿no? En las últimas reuniones que están discutiendo es la normativa de funcionamiento. Podrían incluso hacer concesiones en eso, dejando, por lo tanto, al Partido Comunista con el culo al aire, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no?, lo que vemos. Me gustaría entrar un momento en la cuestión de la Asamblea Constituyente, ¿no? En Chile, la Constitución es de 1980, sigue siendo la Constitución vigente. Allí hubo una transición a la española, a la democracia, que se hizo con un pacto con el régimen dictatorial y que por lo tanto deja toda la estructura del Estado intacta y demás, ¿no? Y por lo tanto, la reivindicación de una nueva Constitución tiene una cierta base, ¿no?, de que esta Constitución es ciertamente bastante antidemocrática y demás. Pero hay más, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, las encuestas de opinión, cuando le preguntan a la gente, ¿tú quieres una nueva Constitución? El 85% o hasta incluso más, ¿no?, 90% dicen sí, queremos una nueva Constitución. Cuando le preguntas a la gente, ¿cuáles crees tú que son las reivindicaciones del movimiento, ¿no?, pues el 80% dice la salud gratuita, no sé cuánto, pues 70% dicen la educación gratuita, otros dicen más o menos parecido, no a unas pensiones dignas, no, creo que ese es el que viene primero, etcétera, etcétera. Y solamente en sexta o séptima posición, con el 40%, una nueva Constitución. Es decir, en realidad lo que la gente en el movimiento entiende por una nueva Constitución es un cambio fundamental del régimen para conseguir estas otras cosas, ¿no? Entonces ahí está la contradicción. Sin embargo, para el régimen de Piñera, el régimen burgués en realidad, no solamente Piñera, sino todo el entramado político, para ellos una asamblea constituyente es otra cosa totalmente diferente, es decir, es convocar a la gente a que escriban una nueva constitución con unos mecanismos totalmente controlados para desactivar este movimiento. Y estarían dispuestos a hacer esa concesión, ¿por qué? Porque al final, dos cosas. Una asamblea constituyente es un parlamento burgués en esencia. Y segundo, porque tú puedes poner en la Constitución lo que quieras, ¿no? La Constitución española dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, a un empleo digno, a salud, a educación, etcétera, etcétera. Todos los ciudadanos, pero eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Tú puedes poner en la Constitución lo que quieras, pero a no ser en Chile que nacionalices el cobre, los grandes bancos, las multinacionales y a Piñera,
no vas a conseguir ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces el intento del régimen es de desviar la insurrección hacia canales constitucionales que ellos pueden controlar. ¿Cuál es nuestra respuesta a todo esto, no? Nosotros pensamos que la consigna de una asamblea constituyente es incorrecta y errónea, pero tenemos que explicarlo de una forma que la gente lo entienda y tenemos que conectar con el sentimiento correcto de la gente de que quieren un cambio de régimen, eso es lo que quieren, ¿no? Entonces nosotros en los diferentes artículos hemos ido, digamos, ensayando varias formulaciones. Por ejemplo, hemos hablado de la necesidad, bueno, sobre todo la idea que nosotros tenemos que explicar es que para conseguir algo, ya sea una nueva constitución o cualquier, lo primero que hay que hacer es tumbar a Piñera, que no aparece en las reivindicaciones de la Mesa de Unidad Social de ninguna forma, mientras que es la consigna general del movimiento en la calle, ¿no? No solamente eso, sino que la gente dice, Piñera asesino, no hay ni siquiera que negociar con el tipo, ¿no? Y tienen razón. Entonces, lo primero que hay que explicar es que lo primero es tumbar a Piñera. ¿Y cómo se puede tumbar a Piñera? Es necesario coordinar los organismos de poder obrero embrionario que ya existen, los comités de paro, las asambleas territoriales, los cabildos abiertos y convocar cabildos regionales, un cabildo nacional, una gran asamblea nacional de delegados de asambleas, cabildos y comités de huelga, elegida en las fábricas, en los barrios, en los centros de estudio, que tome el poder y decida entonces qué hacer con una nueva constitución, con el cobre, con otras cosas, ¿no? Esa es la idea que nosotros queremos plantear y lo hemos puesto de diferentes formas, ¿no? Asamblea Nacional de la clase obrera y el pueblo o otras cosas, ¿no? Estos compañeros del porteño, ¿no?, con los que estamos en discusión, ellos en un primer momento defendían la consigna de la Asamblea Constituyente, ¿no? Nosotros estuvimos discutiendo con ellos. Ellos, por ejemplo, marcharon el día de la huelga general, que fue el 12, ¿no?, de noviembre, marcharon con una pancarta que ponía "Fuera Piñera, Asamblea Popular". O sea, se desmarcaron del resto, ¿no?, con esa consigna que me parece correcta. La cosa es también qué contenido le das tú a la consigna, ¿no? Y ellos también, a iniciativa nuestra, ¿no?, a propuesta nuestra, han convocado para el próximo fin de semana una asamblea regional de cabildos y asambleas allí en Valparaíso. Parece que algo similar se está organizando ya también en Chile, según nos decía en Santiago, según nos decía este contacto que conocemos, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, de establecer el poder obrero y sobre esa base pues se puede discutir una nueva constitución que tenga realmente dientes y garras, ¿no?, que pueda tomar control del cobre, de la riqueza y demás, ¿no? Otra formulación que estos compañeros han utilizado en otro artículo diferente, ellos hablaban de una asamblea popular constituyente. Tampoco es una formulación mala, ¿no? O sea, porque refleja por una parte el sentimiento de cambio fundamental de la gente y por otra parte que esto no es algo que convoca el régimen, sino es popular, es decir, que el pueblo o clase trabajadora más precisamente se convoca a esta asamblea. Pero sí es cierto que yo creo que hay que añadir a esa consigna la idea de por un gobierno de los trabajadores, es decir, que no estamos solamente hablando de cambiar algunas cosas formalmente, sino que estamos hablando de que la clase obrera tome el poder, ¿no? Entonces, bueno, esta discusión de las consignas yo creo que ha sido bastante útil. Estos compañeros nos han escuchado bastante, ¿no?, de su postura original a la que tienen ahora y nos ha permitido también contactar con alguna gente. Y nosotros advertimos desde el principio del movimiento, mucho antes del 14 de noviembre cuando se firmó este pacto, advertimos que la consigna simple y llana de una asamblea constituyente era una trampa que el régimen iba a usar en algún momento para tratar de desactivar el movimiento, ¿no? Bueno, y me gustaría también hablar brevemente de Colombia, donde realmente lo que hemos visto es algo también increíble, ¿no? El hecho de que se convoca un paro nacional por una serie de reivindicaciones que se van acumulando, pero coincide que el paro nacional tiene lugar después de que ya ha empezado la insurrección chilena. La gente puede ver lo que está pasando en Ecuador, en Chile, y entonces la gente se anima a que eso no es solamente un paro nacional, sino algo más, ¿no? De nuevo, el gobierno utiliza la represión, el toque de queda, la militarización en Cali, en Bogotá, etc. No sirve eso.
no tiene el impacto que ellos quieren y el movimiento continúa durante 7 días. Y bueno, todavía a día de hoy siguen habiendo protestas, aunque menores, ¿no? Pero un movimiento que va más allá de los propios convocantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién convocó el viernes? El viernes día 22 no convocó a nadie, se convocó por las redes sociales, así, por boca a boca, así, la gente lo habló. Vamos a continuar en esta lucha mañana. El sábado, el domingo, hasta que al final el Comité Nacional de Paro, las organizaciones oficiales, se supone que convocaban eso, convocaron para el 27, ¿no? Al siguiente martes, también a la zaga del movimiento. Otra característica, ¿no? De enorme empuje espontáneo e insurreccional de estos movimientos. En un país como Colombia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ciudad como Medellín, donde Duque sacó 72% en la segunda vuelta de las elecciones hace menos de 18 meses, y donde ahora es uno de los centros del movimiento, ¿no? Donde ha habido desafío del toque de queda, movilizaciones enormes por el día, por la noche, cacerolazos, y eso era uno de los feudos del uribismo, ¿no? Donde ellos también perdieron las elecciones municipales, ¿no? El candidato del uribismo perdió la elección municipal allí, ¿no? Entonces estamos viendo también un movimiento muy profundo, que es la acumulación de una serie de cosas, ¿no? Nosotros habíamos escrito ya, cuando el acuerdo de paz de las FARC, escribimos que la desmovilización de las FARC iba a tener podía tener una consecuencia positiva en las luchas sociales, porque ya no es tan fácil para el gobierno decir, no, estos que son todos guerrilleros, y no queda esa confrontación entre el gobierno y la guerrilla, confrontación militar, sino que da un espacio para el movimiento obrero, el movimiento campesino, etc. También dijimos, cuando fue la segunda vuelta de las elecciones y la ganó Duque, dijimos que esas elecciones así las había ganado Duque, ¿no? El representante de la derecha más dura, ¿no? Más reaccionaria de Colombia, pero que al mismo tiempo había sido la votación más grande de la izquierda en muchas décadas, ¿no? Y que eso reflejaba el ambiente real. Y ahora lo hemos visto en la calle, ¿no? Bueno, es difícil decir a dónde van a ir estos movimientos, porque lo cierto es que ninguno de ellos tiene una dirección a la altura, ¿no? También en Colombia el Comité de Paro se niega a plantear la idea de abajo Duque, de la misma forma que en Chile no se plantea abajo Piñera y en Ecuador no se planteó abajo Moreno, ¿no? La incapacidad de los reformistas de plantearse siquiera la cuestión del poder, ¿no? Mientras que eso es lo que está planteado por parte de las masas. Claro, un movimiento de ese tipo, inevitablemente, más pronto o más tarde, va a empezar a perder fuelle. Si no hay una perspectiva de cómo continúa el movimiento, la gente puede estar en la calle un mes, como en Chile, pero no mucho más de un mes, ¿no? O sea, si hay una perspectiva, sí, si tú dices, no, vamos a convocar una huelga general indefinida a partir de tal día para tumbar, etcétera, si hay una perspectiva de que el movimiento va a alguna parte, la gente continúa, ¿no? Pero incluso una desmovilización de este movimiento no es la última palabra de todo esto, ¿no? Porque las lecciones de este movimiento, el impacto en la conciencia profundo de este movimiento va a quedar ahí, ¿no? Y va a tener más pronto o más tarde una expresión, también una expresión política, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? En Chile es importante destacar que toda la izquierda oficial, ¿no? El Partido Socialista e incluso el Partido Comunista está bastante desprestigiado, porque durante 30 años estuvieron en el poder. La concertación estuvo 20 años en el poder de estos últimos 30 años, y la gente tuvo que salir a la calle también a luchar contra ellos. No resolvieron ninguno de los problemas fundamentales, ¿no? Entonces ahí se plantea, por una parte, la urgente necesidad de la construcción de una dirección. Finalmente, y muy brevemente, porque se me termina el tiempo, hay que mencionar Bolivia también, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de revolución, estamos hablando también de contrarrevolución. Y hay una serie de lecciones muy claras que se tienen que sacar de Bolivia, ¿no? En Bolivia realmente el golpe triunfa el día 11 de noviembre, pero realmente las bases para el triunfo del golpe estaban puestas desde antes, ¿no? Si lo pensáis, Evo Morales y su gobierno llegaron a tener el apoyo del 67% de la población, y sin embargo pierden el referéndum constitucional de 2016 con un 51% de no, y en estas elecciones, en el mejor de los casos, sacaron un 47%. ¿Dónde ha ido a parar toda esa gente? Pero más importante es que cuando Evo llama a movilizarse contra el golpe y a defender el gobierno,
la gente que debería de salir no sale, no sale. En 2008 hubo otro intento de golpe contra Evo Morales y la gente salió sobre la base de que el gobierno estaba aplicando la nacionalización del gas, la nacionalización de los aeropuertos, etc. Y hubo una movilización revolucionaria para parar la oligarquía de Santa Cruz, en que la gente marchó, ¿no? Los mineros, los campesinos, los trabajadores fabriles marcharon a Santa Cruz y derrotaron el golpe. Y ahora eso no se produjo. Hubo una movilización, pero fue pequeña, ¿no? Y si lo veis, después de que se consuma el golpe, Evo Morales se va del país. La gente que queda en resistencia son solamente el Alto y Chapare, ¿no? Los campesinos cocaleros de Chapare. Todos los demás sectores de lo que había sido la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales que apoyaban críticamente al gobierno, la COP, la Central Campesina, la Organización de Mujeres de Bartolina Sisa, todas las organizaciones o son parte del golpe, como la COP, que llamó a la renuncia de Evo Morales el día 11, o muy rápidamente firman todo tipo de acuerdos para legitimizar al gobierno golpista de Áñez, ¿no? Se sientan allí, firman un acuerdo para desmovilizar a las masas con la autoridad que pudieran tener, y abandonan a la gente a su suerte, mientras que el gobierno golpista y el ejército les están matando en la masacre de Sacaba y en la de Sencata en el Alto, ¿no? Entonces una traición total, pero que la preparación de todo ese proceso es justamente el hecho de que la política de Evo Morales, particularmente en el último mandato, o sea, la política es más o menos la misma, ¿no? Pero se agudiza en el último mandato una política de concesiones a la burguesía, a los ganaderos, a los agrocapitalistas y a las multinacionales. Y esa política de concesiones tiene el efecto de que va chocando uno tras otro con todos los sectores que habían apoyado ese gobierno, ¿no? Los campesinos, los mineros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una movilización enorme en Potosí, donde hay una tradición del MAS muy fuerte, donde el MAS tenía un voto muy fuerte, hay tradición minera también, una movilización enorme con la participación de sectores populares y obreros contra el gobierno de Evo Morales por la entrega del litio a una multinacional alemana, ¿no? Entonces eso, claro, o sea, si tienes un gobierno que se supone que es un gobierno que está contra las multinacionales y entrega a las multinacionales, pues eso provoca justamente eso, ¿no? Desgaje de su propia base social. Para dar dos ejemplos que son muy llamativos, Evo Morales lanza su candidatura presidencial de este año en Santa Cruz, en un discurso que dice: yo felicito aquí a los empresarios cruceños, con los que hemos tenido algunas diferencias, pero que a la hora de la verdad buscan soluciones para sacar el país adelante y tenemos un pacto con ellos. Evo Morales cree que puede llegar a un pacto con los empresarios mediante el cual él les concede, ¿no?, todo en el terreno económico, y ellos se quedan fuera de la política. Los empresarios lo que hacen es tomar todas las concesiones y luego, cuando llega el momento que ellos piensan que es oportuno, le derrocan, ¿no? Le derrocan. El candidato principal a senador por el MAS en Potosí es un tipo que es un político de derechas, que era senador por el partido de Sánchez de Losada en 2003, el partido que el movimiento tumbó, y que además es empresario minero, y se impone por parte de Evo Morales contra la opinión de los burócratas locales del MAS, que querían el puesto para ellos, ¿no? Y este tipo está ahora allí en la Asamblea Nacional como parte de la bancada del MAS, que ha firmado con Áñez una convocatoria de elecciones totalmente amañada, en la que las condiciones son las condiciones que quieren los golpistas, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento en Bolivia ha sufrido una derrota enorme, pero no solamente el día 11, sino anteriormente, principalmente porque no ha sido capaz, no ha habido ninguna tendencia que creara de ese movimiento. O sea, el MAS llega al poder, Evo Morales llega al poder como subproducto de una revolución abortada de 2003-2005, y entonces, finalmente, en la medida que no se toma el poder en ese momento, la gente se expresa por la vía electoral, y Evo Morales se da a la tarea de recomponer la legitimidad de las instituciones burguesas, una asamblea constituyente, ¿no? Y entonces, en ese momento,
en el momento que el MAS empieza a chocar con los mineros, con los campesinos, había que haber formado una alternativa a la izquierda, saliendo del propio movimiento, pero una alternativa revolucionaria que se opusiera a esas medidas de una forma consecuente por la izquierda. En la medida en que eso no se hace, la dirección de la COP, de forma totalmente escandalosa, se queda totalmente pegada a ese gobierno de forma acrítica. Los dos últimos comunicados de la COP, por cierto, resolutivos de la COP, incluyen un punto que pone: se decreta el silencio sindical total, que quiere decir que ningún sindicato que pertenece a la COP puede emitir una declaración en contra de lo que ha dicho ese enviado de la COP. Y si no, les expulsan del movimiento. Totalmente escandaloso, ¿no? Bueno, digo, el movimiento se va a recuperar de esa tradición más pronto o más tarde, dependiendo, ¿no? Este gobierno que se ha formado, el gobierno que salga de las próximas elecciones, va a llevar adelante una política de ataques brutales y pues progresivamente se irá recomponiendo el movimiento, pero la única garantía para que no se vuelva a repetir lo mismo es aprender las lecciones de lo que ha pasado, ¿no? De la tradición de Evo Morales. Sobre todo, la lección más importante es que no se puede de ninguna manera tratar de gobernar al mismo tiempo para la clase trabajadora y para los capitalistas y las multinacionales. Si tú haces concesiones a unos, estás minando tu propia base social y ellos tampoco te van a perdonar la existencia cuando llegue el momento determinado. Así digo, bueno, pues la situación en América Latina es justamente una de revolución y contrarrevolución. La famosa ola conservadora de la que tanto se habló ha quedado totalmente demostrado que no era cierto, pero ha tomado a mucha gente por sorpresa, ¿no? Incluso si tú ves, por ejemplo, el balance electoral del FIT en Argentina, ¿no? de los grupos trotskistas en Argentina, de que sacaron un resultado desastroso en las últimas elecciones, una de las cosas que dicen es que el movimiento insurreccional que se ha dado en Ecuador y en Chile, todavía la clase obrera no ha jugado un papel decisivo y por lo tanto es un movimiento confuso y por eso no ha tenido un impacto en las elecciones argentinas, por eso nosotros no hemos sacado... O sea, la culpa es del bajo nivel político del movimiento en Chile. Totalmente escandaloso, ¿no? Hay un dirigente de los clifistas allí en Inglaterra, Mike González, que tuvo la mala fortuna de que él escribió un libro que se titula El fin de la ola progresista en América Latina, que más o menos suscribe de esa teoría de que esto se ha acabado. Y la mala fortuna es que el libro se lo publicaron ahora a principios de este año, ¿no? Y ahora está en las estanterías. El que se inventó esto, o uno de los que se inventó esto, fue Jorge Castañeda, ¿no? Que algunos conoceréis, ex militante del estalinismo y ministro del gobierno de Fox, ¿no? Que escribió en 2006, escribió un editorial en Washington Post o en el New York Times que se llamaba La muerte de la izquierda en América Latina. Bueno, pues no estaba muerto, estaba de parranda, pero está muy vivo. Lo importante para nosotros es sacar las conclusiones adecuadas de todo esto, ¿no? De que vivimos en una situación de enorme convulsividad, potencialmente explosiva en prácticamente todos los países, pero que lo más llamativo, lo más sangrante de todo esto es la ausencia de una dirección revolucionaria que pueda llevar este movimiento a la victoria. No se puede pedir más de las masas obreras y campesinas, de los jóvenes en Ecuador, en Chile o en Colombia. Yo de hecho esperaba, tenía la perspectiva de menos, ¿no? No tenía la perspectiva de que el movimiento en Chile pudiera durar tanto tiempo sin una dirección y sin un plan concreto, ¿no? Al contrario, ha sido mucho más de lo que se podía esperar y hay que sacar todas esas lecciones y llevarlas a la vanguardia en todos los países para prepararnos justamente para más movimientos de estos que se van a dar. Bueno, creo que fue una discusión muy interesante, muy amplia, que tocó muchos temas y que era necesario
ponerlo en el orden del día de esta escuela, ¿no? Sin embargo, no es posible responder a todos los puntos que se plantearon, ¿no? Voy a tratar de concentrarme en dos o tres, ¿no? Por ejemplo, habló Amanda de Argentina acerca de la situación en Argentina, entre otras cosas. Y yo diría que si tú ves el proceso en Argentina, está claro que si no fuera por el hecho de que venían las elecciones y del papel que jugó el peronismo, el kirchnerismo, tanto en el terreno político como en el terreno sindical, sobre todo, hubiera habido un estallido en Argentina incluso antes que en Chile, ¿no? Después de que Macri es derrotado en las primarias en agosto, se venía el estallido, la crisis económica estaba golpeando muy duramente y fue justamente la política de kirchnerismo y de la CGT, de los sindicatos, de decir no, vamos a parar todo, no vamos a convocar nada, vamos a esperar a las elecciones, esa es la forma de cambiar. Y en cierto sentido, hay que decir también que el Frente de Izquierda y los Trabajadores jugó a la misma carta, ¿no? En lugar de plantear en ese momento la consigna de fuera Macri, que la calle lo eche, plantearon necesitamos que la izquierda esté representada en el Parlamento, básicamente era su estrategia, ¿no? Pero eso yo creo que es interesante porque el kirchnerismo, en una forma modificada, vuelve al poder en Argentina, pero en condiciones muy diferentes de las de cuando ganó la elección a principios de los años 2000, ¿no? 2003. En 2003. Si vemos, otro compañero mencionó lo que se deduce de todo esto es la crisis del reformismo, y así es, hemos tenido en toda América Latina, por un periodo de 10 o 15 años, una serie de gobiernos que eran diferentes los unos de los otros, algunas diferencias de grado, otras diferencias de calidad, pero que más o menos se mantuvieron estables durante ese periodo de, digamos, 10, 15 años en diferentes países, en diferentes duraciones. Y eso fue posible solamente, no solamente por el empuje del movimiento de masas que la clase dominante no podía aplastar, fue un motivo, pero el otro motivo fue el periodo alcista, del ciclo alcista de los precios de las materias primas. Kirchner en Argentina se mantuvo sobre los altos precios de la soja. En Venezuela, Ecuador y demás, los altos precios del petróleo, los altos precios del cobre, los altos precios del zinc, etcétera, etcétera. Eso fue lo que dio una cierta estabilidad a toda una serie de gobiernos que, digo, eran diferentes, pero a la medida que la economía avanzaba era posible en algunos países dar una serie de concesiones sociales importantes en el terreno de la salud, la educación, la vivienda, etcétera, sin tocar los límites del sistema capitalista. Pero eso se terminó en 2014. 2014 más o menos marca el punto en que empieza el ciclo bajista de los precios de las materias primas, porque es cuando la crisis de 2008 finalmente golpea fuerte a China y empieza la desaceleración de China, que había tirado de los precios de las materias primas de América Latina durante ese periodo. Y ahí vemos la victoria de Macri en Argentina 2015, la derrota de la Asamblea Nacional en Venezuela 2015, y todos estos gobiernos entran en dificultades, también el gobierno de Ecuador, ¿no? Ese periodo se ha terminado. Cuando hablan de una ola conservadora o el fin del ciclo progresista, lo que nosotros tenemos que decir es sí, ese ciclo se ha terminado, es decir, el periodo en que era parcialmente posible aplicar algunas reformas sin salir de los límites del capitalismo se ha terminado. Y ahora, aunque algunos de estos gobiernos o fuerzas vuelvan al poder, que es posible, no se van a encontrar con la misma situación. Se van a encontrar con la situación opuesta. El gobierno de los Fernández se va a encontrar muy rápidamente en Argentina con que va a tener que lidiar con esta crisis, y las enormes expectativas que sí existen en ese gobierno se van a disipar. No podemos determinar exactamente el ritmo, pero yo diría que más rápidamente que lentamente, ¿no? Eso es importante entender, que de aquí también surgen estos levantamientos. Muy interesante lo que dijo José sobre Puerto Rico. Puerto Rico, además, después y durante el movimiento se formó también un movimiento de asambleas, existe todavía, de discusiones por la base. Es decir, también el hecho de que los movimientos terminen con una victoria parcial o no, provocan también un avance muy grande de la conciencia, por lo menos de los sectores más avanzados, que van sacando conclusiones posteriormente. Alguien
la cuestión de la Asamblea Constituyente. Nosotros hace 10 años, hace 15 años ya casi, tuvimos una polémica muy fuerte con el Partido Obrero de Argentina sobre la consigna de la Asamblea Constituyente, que luego se prolongó no solamente en Argentina, en la cuestión de Bolivia, y escribimos bastante material en aquel momento que yo creo que es bueno volver a leerlo, ¿no? Porque hay una serie de bases teóricas de esta discusión, ¿no? Por ejemplo, otros que planteaba que la consigna de la Asamblea Constituyente, que es una consigna democrática, no es una consigna socialista, es útil o es aceptable, es necesaria en aquellos casos, en países coloniales o semicoloniales, donde la cuestión agraria no está resuelta, la cuestión de la liberación nacional, o en países donde no existen las libertades democrático-burguesas, es decir, en dictaduras, ¿no? Entonces, en esos casos, esa agitación por esa consigna democrática, pues, juntamente con otras consignas, puede tener una utilidad. Por eso nosotros pensamos que en Argentina, en Chile, dijimos desde el principio que esa consigna era una trampa. Y lo que ha dicho ahora Carlos es muy significativo, ¿no? Los que se quedaron por fuera de la Asamblea Constituyente o incluso la Mesa de Unidad Social, el Partido Comunista, dijeron: no estamos a favor de esta constituyente porque no es realmente una constituyente, porque queremos que sea paritaria, ¿cómo es la otra cosa? Plurinacional. Y el gobierno, después de unos días, en la medida que no puede derrotar el movimiento todavía, le ha hecho otra concesión para tratar de meterle en esta tela de araña constitucional y sacarlo de las calles. Por eso eso es lo que tenemos que explicar más claramente. Claro, eso no quiere decir, como correctamente señaló Serge, que si en un momento dado este movimiento va a la baja, se convoca un referéndum en abril y se convoca una elección constituyente en octubre, nosotros tenemos ante ese parlamento burgués, ¿no?, la misma actitud que tenemos ante el parlamentarismo burgués en general, a no ser que la clase obrera sea capaz de derribar el régimen burgués y sustituirlo con otra cosa más avanzada. Tenemos que participar en todas las expresiones del parlamentarismo burgués. Claro, eso no se aplica totalmente en nuestro caso, que tenemos un compañero en Chile, ¿no? No se trata de participar o no participar, pero la consigna que nosotros daríamos, seguramente además, si este movimiento ahora va a la baja, viene la Navidad también, todo esto, y se convoca un referéndum en abril, la gente va a participar. Obviamente la gente va a tratar de utilizar eso para cambiar su situación. Nosotros tenemos que acompañar y plantear eso. Nosotros no podemos plantear el boicot, sobre todo porque no tenemos las fuerzas para hacerlo, ¿no? Boicot a una elección parlamentaria se puede plantear solamente si estás en condiciones de reemplazar el parlamentarismo burgués con un parlamentarismo obrero, ¿no? Y el último punto que quería plantear un poco era sobre la cuestión de Bolivia, ¿no? Porque realmente yo tengo algunas diferencias con un par de cosas que dijo Johan. ¿Dónde está? Aquí. En primer lugar, Evo no estaba al frente de ningún proceso revolucionario. Es una formulación incorrecta, ¿no? Evo llegó al poder debido al fracaso de la revolución, al aborto de la revolución de 2003-2005, y él estaba claramente al frente de un proceso de restablecer el Estado burgués y su legitimidad en Bolivia. Y no solamente eso, sino que Álvaro García Linera teorizó todo esto en la teoría del capitalismo andino-amazónico, ¿no? Él dijo: no existen las condiciones para el socialismo en Bolivia, no existe la clase obrera, y por lo tanto, en Bolivia, y por lo tanto lo que hay que hacer es desarrollar el capitalismo, y entonces cuando haya una clase obrera podremos luchar por el socialismo, ¿no? Es un gobierno que sí aplicó una serie de reformas sociales progresistas, particularmente en el primer periodo, y que hizo algunas nacionalizaciones parciales, por ejemplo del gas, de los aeropuertos y otros, ¿no? Y que eso le solidificó un apoyo popular, pero eso no era un proceso revolucionario. Ni siquiera ellos lo llamaban un proceso, ellos llamaban el proceso de cambio, ¿no? Entonces eso lo primero. Segundo, algún compañero dijo, y eso es una advertencia, algún compañero dijo que hay que preguntarse por qué Evo no se planteó la cuestión de, ¿cómo lo dijo? De cambiar la lógica del ejército boliviano. Pero eso también es falso. El ejército boliviano sí cambió su lógica desde el punto de vista de Evo Morales. Hace un año el ejército boliviano cambió su normativa interna y se declaró un ejército descolonizado.
Y este tipo que le dio el golpe, Williams Calimán, juró en aquel momento, y ahora en agosto otra vez, que este ejército va a luchar toda la vida contra el imperialismo, ya nos hemos deshecho de esa... bueno, es un ejército descolonial, lo que sea que eso quiera decir. Entonces, eso es una advertencia para otro compañero, no sé si fue Johan también, que dijo lo de Venezuela, ¿no? Dijo, no, en Venezuela por lo menos sí ha afectado el ejército, el proceso revolucionario, y por eso no ha habido el ejército no se ha volteado en estos golpes. No es así. El proceso la revolución en Venezuela ha afectado al ejército, particularmente las filas más bajas, los soldados y demás, y quizás algunos oficiales, pero el motivo por el que el ejército venezolano no ha apoyado, las Fuerzas Armadas no han apoyado el golpe es otro. El motivo es que Maduro les ha entregado la gestión de la economía. No, ellos tienen los dedos metidos en todos los pasteles de la economía, en la minería, en el oro, en el petróleo. Hay una compañía, le crearon una compañía que se llama la Compañía Autónoma Militar de la minería, el petróleo y el gas, y eso quiere decir que el ejército se convierte en una empresa privada que explota, que tiene concesiones petroleras, mineras, etcétera, etcétera. Y tienen los generales, los oficiales, los militares de alta graduación, son los que dirigen todas las empresas estatales. Con lo cual se llevan la parte de la corrupción, ¿no? Y ese es el motivo por el que de momento se piensan que sus intereses están mejor protegidos bajo este gobierno, no tienen la confianza de que otro gobierno que entre les mantenga en el mismo puesto. Si otro gobierno que va a entrar les promete lo mismo, no tendrán ningún problema en cambiar. Es una cuestión de su apreciación de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. El ejército de Venezuela es un ejército burgués, y por mucho que tú le cambies el nombre y los militares hagan declaraciones muy rimbombantes de que si socialismo, todo esto, bueno, al final Allende fue el que puso a Pinochet como jefe de las Fuerzas Armadas porque era un militar constitucionalista y leal, ¿no? En agosto de 1973. Bueno, entonces ese punto también es importante, ¿no? La cuestión, bueno, eso es una cuestión menor. La cuestión de si Evo tiene autoridad o no tiene autoridad, en realidad, al final, en la ausencia de ninguna otra cosa, y el hecho de que el resto el MAS ahora está dividido en dos, ¿no? Los que continuaron con la resistencia y los que pactaron con el gobierno golpista de Áñez, y los que continuaron en la resistencia son los que apoyan a Evo, ¿no? En la medida que no hay ninguna otra cosa, algunos sectores todavía van a decir no, lo que queremos es luchar porque vuelva Evo, que tenga sus derechos democráticos y todo eso, aunque él ha traicionado y había perdido mucho apoyo anteriormente, ¿no? El último punto que yo quería decir es en relación a una pregunta, bueno, hubo otra pregunta de si Moreno era traidor, y Moreno era traidor en el sentido de que él fue elegido sobre la base de que era el sucesor de Correa, y por lo tanto la gente pensaba que iba a llevar adelante más o menos el mismo tipo de políticas, que incluían algunas políticas sociales y algunas concesiones a la burguesía, y cuando él llegó al poder empezó a aplicar una política que no incluía ninguna concesión social y que era toda la política del Fondo Monetario, y además se alió estratégicamente con el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Están planteando la vuelta de la base militar de Manta, la entrega de Assange y todas estas cuestiones, ¿no? Ese sentido es traidor. El último punto que quería plantear es este, ¿no? Wilmaira preguntó si se puede decir que América Latina es de nuevo el epicentro de la revolución mundial, ¿no? Y es una buena pregunta porque hace 15 años nosotros dijimos que el centro de la revolución mundial está en América Latina y no nos faltaba razón, pero el problema es que ahora es todo el mundo que está en ebullición, ¿no? Desde aquel entonces han pasado muchas cosas, han pasado los indignados, Grecia, la primavera árabe, los movimientos en Egipto, y ahora mismo están pasando también muchas cosas, ¿no? La revolución en Sudán, la revolución en Argelia, el movimiento en el Líbano, en Irak. O sea, en Irak el movimiento es totalmente increíble, y allí no estamos hablando de la represión de la policía, allí estamos hablando del ejército matando a cientos de personas y el movimiento continúa, ¿no? Y si queréis ver
se puede hacer casi como unas apuestas, ¿no? Una quiniela de dónde va a ser el siguiente país que va a estallar. Y yo pongo algo de dinero, mi apuesta es, porque tenemos que prestar mucha atención a Francia. En Francia el gobierno de Macron ha planteado una nueva reforma de las pensiones y de las condiciones de los trabajadores del sector público, y se ha convocado una huelga para el día 5 de diciembre. 5 de diciembre empieza la huelga esta semana, una huelga indefinida. No una huelga de un día, sino una huelga indefinida de varios sectores, empezando por los trabajadores del ferrocarril, pero se han sumado los trabajadores de la energía, también el movimiento de los chalecos amarillos apoya a esto, y hay un movimiento que tiene todas las cartas de convertirse en una huelga general indefinida, lo cual sería un paso mayor, ¿no? Sería volver más o menos a una situación como la que tuvimos en 95-96 con la huelga también de los ferrocarrileros, ¿no? Y que sería un desafío muy grande a un gobierno que ya es bastante débil, ¿no? Y que podría ir mucho más allá, ¿no? Entonces, yo diría que... La CGT se está convocando como huelga general. Sí. Y yo diría que entonces que la competición por ver cuál es el epicentro de la revolución mundial está bastante reñida, ¿no? Yo por terminar de decir esto, lo que dije antes de esta generación, ¿no? O la generación que está ahora en las barricadas, son la generación que son los hijos, digamos, de la crisis de 2008. Y eso es lo que domina el panorama mundial, ¿no? El hecho de que el capitalismo ahora mismo no hay en la perspectiva ninguna posibilidad de restablecer un equilibrio estable, ¿no? En realidad va para otra recesión mundial cuando todavía no ha salido realmente de forma vigorosa de la anterior, y eso es lo que va a determinar la lucha de clases. Si la anterior recesión de 2008 provocó cambios en la conciencia, movimientos revolucionarios, el surgimiento de nuevos partidos, el hundimiento de partidos tradicionales, yo creo que, y en ese momento veníamos de un periodo de más o menos un crecimiento del capitalismo, un crecimiento muy desigual y demás, pero un crecimiento. Ahora venimos de una experiencia de una recesión y ahora viene otra. El impacto que eso va a tener en la conciencia yo creo que va a ser mayor que el anterior. Se van a acumular las lecciones del periodo anterior. En cualquier caso, yo creo que tenemos que ser optimistas. Estamos viviendo en un periodo muy favorable para el desarrollo de las ideas del marxismo, pero no solamente muy favorable, sino en el que es muy urgente. Tenemos que tener un cierto sentido de la urgencia para construir nuestras fuerzas. No podemos quedarnos solamente en tener un buen análisis, en plantear una buena estrategia, por ejemplo, sobre Chile, cuando no tenemos ningunos compañeros ahí para intervenir concretamente, ¿no? Tenemos que combinar esta discusión política, teórica y de estrategia de perspectivas con el trabajo diario de la construcción de la organización para poder intervenir, porque se trata no solamente, como dijo Marx, de interpretar el mundo, sino de transformarlo.